una cosa. Bueno, la hija, estas son las cosas que solo se ven en una dictadura totalitaria. Primero, los juicios. Enseguida me vino a la memoria los juicios estalinistas, por ejemplo, Sí, claro. las grandes purgas, que Fidel Castro y Raúl Castro no son ajenos a ellas. No, hombre, no, desde el principio. Oye, el caso Marquito, que aquí lo podemos... No, y el caso de los pilotos. Y el caso de los pilotos en el 59, en claro, fin. Mucho. Pero en el caso de Alejandro Miguel Gil Fernández, el ex viceprimer ministro del gobierno castrista y ministro a la sazón que era de Economía y Planificación, fíjense la perversión. La hija levantó la voz, pidió primero que el juicio fuera abierto, segundo que dejaran entrar a la prensa, después dijo que su padre no era un espía. Y que no, si espiaba no era para otro estado. Eso lo dijo su hermana. Qué cosa más rara ¿Qué esa, cosa, ¿no? que a lo mejor lo que traficó con documentos de una de otras empresas. Corrupción. La corrupción era en cualquier régimen totalitario. En China fusilan, le cortan la cabeza. Entonces, a la hija no la dejan. Primero, el juicio había dicho el propio régimen que iba a hacer en la sala de delitos contra la seguridad del Estado, que tienen ahí, creo que Andrés, tú y yo que somos La Habana Vieja. Donde estaba antes el edificio del Diario de la Marina, donde está Granma ahora. Donde está Granma ahora, donde está Granma o Juventud Rebelde. Juventud Rebelde. Frente al Capitolio. Quien conozca La Habana, esa área de La Habana. Bello edificio ese. Bello edificio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy? A donde juzgan a este tipo es en el Tribunal Militar en Marianao. He dicho que acordonaron la zona, un fuerte operativo policial, cerraron algunos comercios, etcétera, según 14 y medio. Ahora, la hija de este hombre había dicho que le habían restringido su cuenta de WhatsApp, etcétera, y por supuesto el juicio fue cerrado, pero dejan entrar al hijo. Es como si fuera una cuota. Me van a juzgar, entonces mi familia no puede entrar. Señores, en cualquier país democrático del mundo, eso es una violación flagrante de los derechos, de la habeas corpus, de todo, de lo que fuera. Entonces, el problema del caso Alejandro Gil Fernández es que como juicio sumario al fin, porque lo tuvieron detenido un año, más de un año, ¿ok? Y entonces le fijan la fecha de juicio de la noche a la mañana, ¡pam!, para este martes, hoy. El caso es que evidentemente no quieren ni que haya una exhibición. Dos, como es un caso que ya sabemos cómo va a ser juzgado, hasta probablemente podemos calcular la sentencia, el único juicio, los juicios televisados de Fidel Castro eran cuando tenía el control. El caso de Marquito, que lo hemos mencionado aquí, en el año, creo que fue el 64, no fue un juicio, pero fue un juicio moral. El caso de Berto Padilla, que tú lo has comentado muchas veces, Andrés, y sería bueno traerlo porque, o sea, era un juicio entre intelectuales. O sea, Ochoa y los hermanos de la Guardia. Ese es el caso. Y el caso Abrante, es decir, la causa 1 y la causa 2 de 1989. Los tipos que estaban sentados allí como acusados sabían que su destino final podía ser la muerte, como ocurrió en el caso de 4 de ellos. Y bueno, 5 porque el caso Abrante murió de manera misteriosa. Pero que se iban a parar en medio de juicio como hizo aquel Miguel Ruiz Po, que se paró a llorar. Y ese es el único momento en el que el castrismo se siente a temblar y mandan a parar el juicio. Cuando Miguel Ruiz Po, tú te debes acordar porque hemos visto la imagen 20 veces. Se descontrola. Se descontrola, echa a llorar. Yo soy un revolucionario, no sé qué. Y esto lo sabían, a mí me habían dicho hasta las más altas instancias. Juan Escalona Reguera, el fiscal Charco de Sangre, le dice, ¿qué usted quiere decir con eso, acusado? Y el tipo dice que lo sabía hasta el comandante Fidel. Ya, pánico en la sala. Hay pánico. Esto es lo que no se permite el castrismo en momentos como lo que está viviendo de tanta debilidad. Y como tú dijiste el otro día, Andrés, y creo que tienes toda la razón, esto es para tratar de tapar un hecho, que es la realidad. Y más con Melissa, con el paso del huracán Melissa. Y pienso en otra cosa. No sé por qué. A lo mejor es una premonición paranoica o que está hablando mi deseo más que todo. No sé por qué yo presiento o puedo ver que quizás
este juicio termina embarrando de manera significativa a Díaz-Canel. ¿Por qué? En primer lugar, públicamente no. En primer lugar, bueno, aquí vamos. Como que ese juicio es a puerta cerrada, no sabemos a quién puede o no puede incriminar Gil Fernández adentro de esa sala. Claro, adentro de esa sala. O sea, no sabemos si Gil Fernández... que no le sacaron hasta las uñas. Estoy hablando desde el punto de vista psicológico. Bueno, justamente. No físico, para que no se mate. Y dijeron, ¿qué tú vas a decir? Lo tuvieron un año en el tanque. Bueno, en el tanque. El tipo se ha quedado calvo, ha bajado de peso. Como que es a puerta cerrada. No sabemos lo que se puede ahí inventar o no inventar. Es decir, a mí honestamente, yo no creo que la palidez de Díaz-Canel en los días estos de Melissa, hace 13 días ya que pasó Melissa, y se le ve desencajado, se le ve iracundo. Sí, se deba al Estado de la Nación, porque el Estado de la Nación les importa un pito. No creo que es su nación, Andrés. No. En el sentido de propiedad. No. Les importa un pito, y él sí está comiendo y él sí está durmiendo. No sé por qué le veo un chino atrás en estos días. A Díaz-Canel. No sé por qué le veo un chino atrás. Y, en fin, es un chivo expiatorio fantástico. ¿Quién? ¿Díaz-Canel? Díaz-Canel se para Raúl y dice, hemos confiado ciegamente en este hombre. Es la fractura de ese régimen tan débil. Bueno. Haz los cálculos en lo siguiente. Es decir, vamos a pensar en los defenestrados. ¿Ustedes se acuerdan del caso del famoso Landy, Luis Orlando Domínguez, el niño lindo de Fidel Castro, salido de la Juventud Comunista, que lo llevó al equipo, al mal llamado equipo de coordinación, apoyo del comandante? Y esa era la figura. Hasta que al tipo le detectan que tenía 300, 600, no sé cuántos dólares en el refrigerador de su casa y una libreta que tenía unas anotaciones. El tipo estaba metiendo mano, como cualquiera de los regímenes, de los personajes de los regímenes totalitarios que se la buscan por al lado. Porque ¿quién es el gran corrupto y corruptor de ese régimen? Fidel Castro y Raúl Castro, que no carecen de nada. Tienen islas, tienen yates, tienen aviones. Bueno, en fecha tan reciente como la época de los juicios de Ochoa y de los de La Guardia, yo recuerdo, y esto salió en el testimonio de Ochoa que se vio en la televisión cubana, que hay un momento donde le preguntan a Ochoa si él se corrompió, si él cogió dinero, y Ochoa ha dicho estas palabras: yo no tengo dinero, si yo lo que tengo es... un carrito y una casa. Dijo, y una tierrita de $100,000 en Panamá. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo? Espérate. Tener $100,000 en un banco de Panamá en la Cuba de 1989 era tener una tierrita. Entonces, si eso es una tierrita, imagínate lo que tendrá un Guillermo García, lo que tendrá un Fidel Castro. Fidel, Raúl. No, Fidel lo tiene, la fortuna de Fidel. Cabía en el bolsillo de su camisa, dijo. Claro, porque estaba en un chip. Claro. Vamos a la pausa y regresamos, porque este es tremendo tema.